Bueno, buenas tardes, estimadas alumnas, como siempre, gracias por su presencia. Estamos aquí nuevamente en uno de los últimos encuentros del seminario taller de organizaciones e instituciones creativas del cuarto año del profesorado de educación primaria. Las novedades a último momento son, eh, vamos a decir, positivas. Esta mañana estuve en contacto y comunicación con el profesor Marcelo Sosa, quien es el responsable de esta materia, y él me pidió, vamos a decir, consideración para poder acompañar, eh, lo cual yo estuve sumamente de acuerdo, digamos, fue algo mutuo. Yo le propuse para que ustedes pudieran tener continuidad, eh, poder estar con ustedes hasta el último momento de la materia, digamos, y me dijo que no había problema, que él aceptaba, que le parecía bien, así que bueno, lo que sí, no voy a poder estar viajando yo los lunes a la tarde. Ya voy a ver si voy, aunque sea algún lunes más, para hacer consulta presencial, pero en fin, o mejor dicho, resumiendo, lo importante es que voy a estar presente. Ahí viene Gilda, acompañándoles en el avance de la construcción del proyecto de intervención pedagógica inclusiva que tienen que ir construyendo, que tienen que ir produciendo en duetos, vamos a decir, en equipos, en pares eh, pedagógicos, si ustedes quieren decirlo de esa manera, en equipos de a dos personas para apoyarse mutuamente, y vamos a ir colocando espacios de consulta eh, de alguna hora, hora y media, para poder ayudarles, para poder intercambiar, para que ustedes consulten, pregunten, pidan asesoramiento, si les hace falta material, pueden pedirlo. Eh, Eso por un lado como introducción general, ¿no? A esta materia, el día de hoy, a este seminario, mejor dicho, en esta jornada. Y la idea de hoy, en síntesis, es que ustedes puedan contarme rápidamente, contarles a sus colegas, a sus compañeras, cuáles han sido las producciones, cómo han avanzado, cómo han, digamos, decidido hacer el trabajo práctico número 2, cuáles han sido sus acciones respecto al mismo, qué productos, si se puede decir de esa manera, han construido, ¿no? Es decir, qué tema han seleccionado de las situaciones o conflictos problemáticos que habíamos eh, trabajado en el trabajo práctico uno, digamos, estos ejes que eran desigualdades sociales, inteligencia artificial, educación emocional y diversidades y discapacidad, ¿no? ¿Qué tema de todos estos ejes que al principio del seminario ustedes eligieron, seleccionaron, optaron trabajar en el trabajo práctico 2 y por ende, vamos a decir, en el mejor de los casos, va a ser el eje tópico con el que realizan y produzcan el trabajo práctico integrador número 3, ¿no? Digo, para darle continuidad de trabajo a la problemática que ustedes han seleccionado. Por eso también me voy a detener un poco más de manera paulatina, un poco más, vamos a decir, y profundamente, de manera intensa, a explicar punto a punto, paso a paso, ítem a ítem, la construcción del trabajo práctico 3. Y por supuesto, como les digo siempre, está el espacio de WhatsApp y se va a encontrar presente también el mail, van a tener a disposición el aula. Es más práctico, chicas, como siempre, el WhatsApp. Ustedes me dicen, profe, necesito ayuda. Yo me hago un momento, si se quiere hacemos un meet o solamente con algún chat. Depende la necesidad de ustedes o la complejidad, digamos, del asesoramiento que estén necesitando. Es que yo me voy a abocar a la tarea, ¿no? Tal vez algunas cuestiones resolvemos de manera más rápida. Ahí viene Tania.
Una vez más, gracias por estar, ¿no? Bueno, yo después voy a tratar de hacer una síntesis en el grupo de lo que acabo de decir para no repetirlo, porque acá hay gente que tiene datos y está gastando su internet, ¿no? En fin, entonces, paso en síntesis, en limpio lo que dijimos. Nos cuentan un poco sobre lo que van a hacer el trabajo práctico 2 o sobre lo que ya lo hicieron y lo presentaron, sobre qué han trabajado, sobre qué eje problemático. En segundo lugar, yo voy a presentar el trabajo práctico integrador de manera detallada, más detenido, para que ustedes puedan hacer preguntas. Y en tercer lugar, como ratificar, aclarar que está el grupo de WhatsApp para hacer consultas y lo que quiero consensuar con ustedes, quiero escucharlas, que ustedes lo planteen, nos lo digan, es qué día de entrega les parece bien eh, para el trabajo práctico número 3, ¿no? Es decir, qué día de noviembre, ¿está bien? ¿Les parece más adecuado? Ahí estoy buscando el calendario, vamos porque mi hijo me ha sacado el que tengo acá. Ahí estoy viendo. Bueno, puede ser, acá digo el lunes 6, porque el cuatrimestre termina el viernes 17. Sería bueno que ustedes tengan que entregar el trabajo práctico 3, darles bastante tiempo para que lo produzcan. Ya vamos a ver por qué cuando entremos de lleno a revisar el TP número 3. Que lo entreguen el día 6, una semana antes del cierre del cuatrimestre, para aquellas que tienen que hacer eh, revisiones, tienen que, mejor dicho, para que podamos los profes hacer revisiones y ustedes puedan realizar ajustes eh, y reformular aquellos puntos, aspectos que amerite hacer el trabajo, ¿no? Más allá de que lo vamos a ir construyendo en conjunto, yo voy a estar presente, ustedes me van a ir mostrando los avances. Les voy a pasar ahora en el chat para que el correo, perdón, mi correo de la universidad, digamos el correo institucional en concreto, para que ustedes me puedan compartir, o lo pongo mejor en el grupo ahora enseguida, para que sea más práctico, me pueden compartir en línea la producción del proyecto que vienen construyendo. O sea, nomás, espérenme que lo busco, MN, acá está. Bueno, ahí les compartí en el chat de WhatsApp el correo para que ustedes me pongan el documento en línea y yo pueda ir haciéndoles correcciones, avances, sugerencias o algunos aportes en función de la construcción del proyecto de intervención que tienen que realizar, ¿no? Y la idea, no sé si les parece bien, chicas, a ver, díganme ustedes, es que el día lunes ustedes hagan la entrega del trabajo práctico, yo tenga toda esa semana, la semana del lunes 6 de noviembre, está bien, para poder revisarlo, sugerirles algunos ajustes finales, y el día lunes 12, creo que es lunes 12 o 13, si no me equivoco, el lunes 13 de noviembre, eh, hacer una presentación del proyecto de manera presencial en la sede. Cada una de ustedes en 5 o 10 minutos presenta a dueto el proyecto de trabajo integrador eh, que han construido en función del eje problemático que han seleccionado. Díganme qué les parece. ¿Quieren hacerlo una semana antes? ¿Les parece mejor una semana antes? Díganme ustedes. ¿Qué les parece? Sí, profe, a mí me parece que está bien esa fecha, entonces podemos terminar a tiempo el cuatrimestre. Sin duda, terminamos a tiempo y tienen casi un mes entero, ¿no? Porque hoy es Sí, 9, lo tienen que entregar el 6, van a tener para hacer un mes de producción el proyecto. ¿Están de acuerdo? Entonces que entreguemos el lunes 6, yo miro los trabajos, les sugiero ajustes finales y ustedes preparan una presentación muy sintética, humilde, breve, pero no por sí, por eso no menos profunda, y les pongo el 10 que se merezcan cada una y
y nos vamos a las vacaciones. ¿Les parece? O les ponemos, mejor Sí, dicho, con el profe la calificación. Digo 10 porque yo no espero menos. Bueno, entonces ese es el acuerdo. Yo voy a subir esta grabación de la clase de hoy para quienes no han estado presentes de manera sincrónica puedan revisar la clase y sepan que voy a estar asesorando. Espero que ya a más tardar el lunes que viene tenga en mi correo el documento en línea, ¿está bien? Para yo poder ir viendo qué cosas han avanzado. Y hoy mismo les subo la grabación y las consignas del trabajo práctico que las voy a presentar de manera siguiente. Si están de acuerdo, pónganme en el chat el OK y avanzamos con la explicación del trabajo práctico 3. Bueno, vamos a presentar el trabajo práctico integrador. Listo, buenas tardes, perfecto. Bien, todas de acuerdo. Excelente, entonces. Ahora lo que voy a hacer, como les decía recién, es compartir el trabajo práctico de integrador número 3. Apuntamos siempre desde manera original, digo yo, ¿no? O mejor dicho, desde el origen del dictado de este espacio curricular, apuntar siempre o trabajar para eh, concientizar, para transmitir, para reconstruir de manera colectiva el sentido de una educación inclusiva. Siempre pensando en proyecciones dentro de la escuela, está bien, como dijimos en las primeras clases, como también en los espacios de educación no formal. Es decir, para que sea concreto y sintético, ustedes tienen la posibilidad el día de mañana de trabajar en la escuela común, entre comillas, en la escuela primaria, es verdad, pero también pueden desempeñarse como educadoras en espacios sociales, organizaciones en la comunidad, ¿no? Pueden ser merenderos, pueden ser eh, vecinales, casas de adultos mayores, de cuidado, escuelas especiales. En ese sentido, ir pensando en la posibilidad de elaborar proyectos, porque es la idea de que ustedes tengan en el tránsito de este espacio la experiencia de poder construir un proyecto recuperando las instancias anteriores, los ejes problemáticos que hemos venido trabajando, bien, para que el día de mañana, cuando estén en la escuela, concretamente en sus espacios de trabajo, ya sea una escuela, digamos, del sistema educativo o un espacio social en común referido a la educación, puedan o tengan algunas... ¿Me están escuchando? Sí, ¿no es cierto? Bueno, espérenme que ahí viene Romina Tornieri. Bueno, eh, decía, porque tengo el micrófono en la cámara hoy. Bueno, se escucha un poco eh, menos que con el micrófono que uso siempre, pero bueno, mi hijo me lo ha tironeado y me lo ha lastimado, lo ha roto. Les decía entonces que la idea es que ustedes tengan una experiencia de elaboración de proyectos para que el día de mañana, cuando tengan que hacer uno, tengan que construir un proyecto, puedan concretamente eh, volver sobre sus pasos, puedan vamos a decir, retomar alguna herramienta, una referencia del modelo de proyecto de intervención
que hoy les voy a compartir, que en parte es el mismo que miramos muy por encima de manera rápida en la clase anterior, ¿no? Bueno, entonces, siempre decía pensando de manera transversal en un eje de educación inclusiva. Les presento el trabajo práctico integrador para este seminario taller denominado Proyecto de Intervención Pedagógico Inclusivo, el cual, repito, tendrá por ustedes seleccionado un eje específico como tópico de problemática. Puede ser la educación emocional, la inteligencia artificial, puede también ser las desigualdades sociales, educativas, y también pensar en las diversidades y en las discapacidades. Esos serían como los problemas que hoy aquejan, que hoy atraviesan, que hoy están a flor de piel, problematizando, interpelando la escuela primaria, ¿no? Entonces nos parece pertinente que ustedes, en función de este tipo de problemas, conflictos pedagógicos, educativos, puedan tener la experiencia de elaborar, de escribir, de armar, construir un proyecto de intervención pedagógico inclusiva. Los componentes del proyecto que les pedimos desarrollar, ¿está bien?, deberán tener al menos los siguientes ítems. Pueden que alguno no sea muy relevante, digamos, de colocar, pero como decía la clase anterior, de manera muy esporádica, o mejor dicho, muy rápida, muy fugaz, es un modelo de proyectos de intervención bastante recurrente, asiduo, vamos a decir, bien tomado, o mejor dicho, uno de los modelos que más se utiliza a la hora de pensar la escritura de proyectos de intervención. Por ello yo tomé este modelo de referencia. No obstante, vale decir, como digo siempre, que no hay, vamos a decir, de manera unívoca, formatos, está bien, de proyectos específicos, proyectos únicos, o mejor dicho, formas de estructurar con sus componentes y elementos los proyectos educativos. Ustedes pueden de alguna manera usar un formato original, genuino, por ustedes construidos, pero siempre se sugiere, se recomienda que al menos tengan estos elementos, que tengan estos componentes desagregados, ¿está bien? Por eso es que hemos elegido desarrollar estos subtítulos, estos subelementos en el orden que lo hemos propuesto. Por último, antes de comenzar a desarrollar punto a punto vamos a decir, el esqueleto de este proyecto, de este formato para la escritura del proyecto, digámoslo así, quiero decirles algo importante, y acá quiero que presten atención. No es lo mismo un formato de proyecto de intervención que pensar un proyecto de capacitación, que pensar un proyecto de investigación educativa, o que pensar un proyecto de enseñanza, como el resto de otro tipo de proyectos, vamos a decir, supervisados, ¿no? El proyecto de intervención a nivel escolar tiene como característica principal la acción en territorio concreto, a través de la escucha de las necesidades y las problemáticas específicas, las problemáticas que están realmente, vamos a decir, aquejando, que están atravesando esa institución escolar, esa organización educativa. ¿Está bien? Es decir, un proyecto de investigación tiene un diseño, comparte elementos, pero primero hay todo un trabajo, vamos a decir, de relevamiento, que distingue en algunos aspectos al proyecto de intervención. El proyecto de enseñanza también, si bien puede ser un proyecto de intervención educativo,
hace hincapié mucho más en los contenidos específicos escolares que yo deseo reconstruir con los estudiantes. Un proyecto de capacitación tiene de alguna manera otros aspectos relevantes, bien, que hacen hincapié en la formación continua, en especializar respecto a un tema, en formar, en brindar información teórica, en facilitar recursos y herramientas a los docentes que están en trabajo de desarrollo docente. Pero el proyecto de intervención en particular tiene la característica de que es una intervención. Es decir, debemos proponer y ejecutar dispositivos con propuestas, ¿no? También pueden ser para la enseñanza, pero con propuestas y proposiciones, valga la redundancia, mirando la transformación, mirando la mejora, mirando el beneficio de la comunidad educativa, ¿no? Es decir, siempre atentos a la escucha de esos actores de la organización institucional educativa con la que estoy trabajando. ¿Está bien? Pensando rápidamente, si yo voy a la escuela ADAP de Justo Darac y veo que la escuela no tiene, por ejemplo, estoy pensando algo rápido, y veo que no tiene accesibilidad, vamos a decir, edilicia, para facilitar el tránsito a personas que tienen dificultades para su movilidad, que se trasladan en una silla, digamos, todo el día, por ejemplo, yo ahí estoy identificando una problemática. Y la intervención, más allá de los recursos económicos y demás, se construye vamos a decir, en conjunto a medida que yo voy relevando la necesidad con las personas que necesitan esta mejora y se produce la acción de intervención. Se hacen rampas, se elaboran, digamos, propuestas de ascensores o, digo, de pronto, es como para que ustedes vean y tomen un ejemplo de que el proyecto de intervención, a diferencia de otro tipo de proyectos de índole educativa, tiene que producir acciones de ejecución para el beneficio de la mejora y calidad de vida de las personas y seres humanas que transitan en ese espacio comunidad, en ese espacio, digamos, institucional educativo. ¿Se entiende un poco a dónde pone el acento el proyecto de intervención? Más allá de que ustedes, por cuestiones lógicas de tiempo, ¿no? Y por cuestiones también de recursos económicos, de recursos materiales, etcétera, será difícil que puedan llevar adelante la ejecución de este proyecto de intervención, pero sí deben elaborarlo de manera promisoria y de manera propositiva. ¿Se entiende, chicas, lo que quiero decir con el sentido y característica particular de un proyecto de intervención, a diferencia de un proyecto de capacitación y a diferencia de un proyecto de enseñanza, como se estila ahora trabajar con el ABP o con un proyecto de investigación educativa? ¿Se entiende este punto, chicas? Por favor, díganme si va. Profe. Sí, dígame. Sí, profe. Nosotros habíamos pensado hacer un proyecto de formación, de Bueno, capacitación, bueno. pero todavía no es seguro, Bueno, pero lo ahora va habíamos pensado. la segunda parte para que ustedes vean, ¿está bien? Que el proyecto de intervención que pensamos elaborar para el día de mañana trabajar en las instituciones escolares o organizaciones sociales educativas puede incluir, y presten atención en esto, intervenciones de formación y de capacitación, intervenciones de propuestas de enseñanza. ¿Está bien? Es decir, que el proyecto de intervención puede tomar propuestas de formación y capacitación dentro de una de las líneas de acción y puede tomar también propuestas de enseñanza dentro de las líneas, tareas, actividades que propone el proyecto. Es decir,
El proyecto de intervención también puede considerar, puede tener dentro actividades formativas de capacitación para los docentes de la escuela, como también propuestas de enseñanza para los estudiantes. ¿Se entiende este punto? Es decir, una de las líneas de trabajo, de las aristas a desarrollar, ¿está bien? Pueden ser aspectos formativos y de capacitación, como también de enseñanza. ¿Me explico lo que quiero decir, chicas? Es decir, para ser más concreto, un proyecto de intervención educativa puede incluir un proyecto de formación, puede incluir tener adentro un proyecto de enseñanza. Todo depende de la problemática que se aborde y de cómo se vaya construyendo, está bien, siempre en conjunto con los actores, con los protagonistas del espacio escolar o del espacio educativo social en el que se trabaje, o también, como dijimos, en algún ministerio de educación, en algún programa que trabaje alguna modalidad, que trabaje específicamente algún aspecto del sistema educativo. Es decir, un proyecto de intervención puede estar constituido por un proyecto de formación, una propuesta de capacitación, un proyecto de enseñanza, con alguna cuestión, digamos, de investigación, entre otros aspectos. ¿Se entiende esta parte? O sea, la capacitación y la formación, como vos decías recién, Ángeles, puede estar incluido dentro del proyecto de intervención. Genial, profe, nos vamos a fijar entonces, gracias. Eso se los digo para que no se asusten y vean que todo puede ir dentro del proyecto de intervención. Pero la característica fundamental es que debe haber una intervención, debe haber una acción en territorio concreto, un hecho que, vamos a decir, esté pensado, esté diagramado en función de contrarrestar una problemática que ustedes han divisado en conjunto con los actores institucionales. Dicho esto, haciendo la diferencia entre los distintos tipos de proyectos y aclarando que el proyecto de intervención puede incluir aspectos formativos, de aprendizaje, de capacitación, entre otras cuestiones o entre otros aspectos o aristas, puede incluir cualquier tipo, digamos, de intervención, siempre que vayan en consonancia con, digamos, el sentido y la idea de contrarrestar a la problemática. Los proyectos de intervención pueden ser reformas edilicias, pueden ser proyectos, digamos, de merendero, de comedor, de copa de leche, pueden ser, digamos, cuestiones de convivencia escolar, pueden ser capacitaciones para trabajar con las desigualdades sociales para los docentes, pueden ser herramientas o encuentros con especialistas para trabajar distintos tipos de herramientas para identificar o para mejorar el trabajo con la inteligencia artificial. Ya me he dado cuenta en mi trabajo, digamos, de este año, de varias chicas que usan la inteligencia artificial. Se nota la legua cuando uno lee un trabajo que está hecho con inteligencia artificial. Entonces, amerita la necesidad como uno de los ejes problemáticos de los proyectos de intervención para las escuelas de trabajar con este tema, ¿no? Entonces digo, son temas, chicas, que ustedes van a atravesar en la práctica profesional, en su desarrollo como docentes. Es una realidad que van a vivir. No estoy yo inventando problemas ni conflictos porque no pensamos otras cosas. De hecho, hay otros problemas más. Por ejemplo, me acuerdo el año pasado y hubo distintos tipos de trabajo en los proyectos de intervención. Se trabajó algunas, entre comillas digo, ¿no? Esta cuestión de las problemáticas, no quiero decir patologías porque está mal expresado o está, digamos,
un poco obsoleto mencionado, pero sí con distintos tipos de problemáticas, como por ejemplo la dislalia, está bien la dislexia. Unas chicas trabajaron de manera muy linda la cuestión de las desigualdades sociales. El año pasado, si bien trabajamos el eje general de derechos humanos y discapacidad, porque ese fue un poco el eje guía, el tronco, digamos, que atravesaba de manera transversal toda la materia. Hubo muy buenas propuestas, algunos chicos trabajaron la movilidad en personas con dificultad para el traslado, eh, de manera concreta en las distintas escuelas que no tienen accesibilidad edilicia para personas que tienen este tipo de problemas. Eh, Otras chicas trabajaron en el trastorno del espectro autista, hicieron proyectos también de capacitación para las maestras para saber qué hacer en los casos de tener un chico digamos, incluido en su aula con este tipo de, digamos, de problemática. Entonces, en síntesis digo, ustedes deben mirar bien la realidad educativa, deben analizarla en profundidad y a partir de estos ejes de diversidades, derechos humanos y discapacidad, de desigualdades sociales, de inteligencia artificial o de educación emocional, mirar bien, digo, cuál de estos temas que han venido ya trabajando en los prácticos anteriores van a adoptar y profundizar, ¿no? Entonces ese es un poco como la apertura, el inicio, el prólogo, diría yo, de, de este encuentro de hoy, para que tenía pensado cómo trabajar con ustedes, para que ya por último empecemos a andar los distintos elementos y desagregarlos, ¿no? Quiero decir lo siguiente antes de comenzar a explicar los puntos, como dijimos en la clase pasada respecto de los componentes del trabajo. Sería muy bueno, y atención con lo que voy a decir, sería de hecho súper pertinente y muy significativo para ustedes, que ustedes se acerquen a la escuela, entrevisten muy rápidamente a alguna directora, pueden ir a verla a la Roxana, a la Marcela, pueden ir a ver a las chicas ahora ha vuelto alguna dire a su escuela concretamente, pueden ir a Capital Federal, pueden preguntar en cualquiera de las escuelas, obviamente mucho mejor si es de nivel primario porque tiene que ver con su nivel y sería de hecho lo propicio, que le pregunten, miren, señora directora, ¿cómo le va? Mi nombre es Nicolás, estoy cursando el último año del profesorado de educación primaria en la universidad y realmente nos han pedido elaborar un proyecto de intervención educativa. Quisiera yo preguntarle, en el marco de estos ejes que tengo, que nos han dado en el espacio, que son, como siempre digo, desigualdades, diversidades, derechos humanos, discapacidad, inteligencia emocional eh, y educación emocional e inteligencia artificial, me han pedido los profes que yo más o menos camine un poco la realidad de la escuela de estos días y conozca, identifique o visualice realmente un problema de carácter concreto, ¿no? Es decir, con criterio de realidad, poder acercarse y no inventar un proyecto de la nada, a manera de oferta, como hablábamos en la clase presencial de aquella vez, sino que lo hagan a partir de la realidad y de la escucha. Es decir, como digo, que puedan escuchar a las protagonistas, puede ser alguna maestra que esté trabajando en el nivel primario y le pregunten, señor, ¿qué le parece a usted respecto de estos ejes? ¿Cuáles son realmente los problemas que está atravesando hoy la escuela? Y a partir de eso, de que ustedes conozcan de manera más puntual la realidad, y si bien ya vienen trabajando un eje para el trabajo práctico 2 y para el trabajo práctico 1, puedan terminar de decidir. Es decir, la idea es que ustedes siempre antes de hacer un proyecto, chicas, tengan a conciencia que tienen que ir a hablar con los protagonistas
y construir la propuesta en conjunto con los actores de la institución. Si no tienen tiempo, bueno, no lo hagan. No les voy a exigir que vayan a la escuela y que lo hagan de manera obligada, pero sería como lo más, vamos a decir, natural, sería como lo más adecuado, como lo más pertinente, sería lo lógico de que ustedes escuchen a las personas que están en la escuela hoy y que ellas les manifiesten realmente cuál es el problema, ¿no? O cuáles son los problemas más recurrentes que más interpelan a la educación primaria hoy. Entonces, ya aclarados estos puntos, vamos ahora sí a avanzar con los componentes del proyecto para no quitarle más tiempo. Información del proyecto de carátula, esto es sencillo. El título del proyecto, esto generalmente se elabora una vez ya avanzado el proyecto, ¿no? Primero creo que lo más propicio, como decía recién, es ir a identificar y seleccionar, tomar la decisión como profesionales de la educación de qué tema, proyecto o intervención voy a elaborar, ¿no? Describir o mencionar cuál es la organización educativa en la cual se pretende llevar a cabo el proyecto, si va a ser en la escuela en Las Heras, si va a ser en el Alberdi, si va a ser en la Sócrates Cortines, si va a ser en ADAT, si va a ser en la Gregorio Agüero, en la Capital. ¿Está bien? Digo, ustedes tienen que definir a criterio, a conciencia, cuál será el espacio de organización educativa. Y aquí me quiero detener para decirles que también lo pueden llevar a cabo en un merendero, que también lo pueden llevar a cabo en un hogar de ancianos, que también lo pueden llevar adelante en un centro cultural, que lo pueden llevar adelante en un espacio educativo que no sea exclusivamente la escuela primaria. Quien se anime a hacer un trabajo de esta índole tendrá mi admiración y mis respetos, seguramente, porque es realmente importante que ustedes empiecen a mirar la pata social de su profesión educativa. Digo, que ustedes se reconozcan como docentes, no solamente en la escuela, sino en los distintos espacios, ámbitos de la comunidad social, de la cultura social en general, ¿no? Entonces, en ese aspecto, les pediría que a quienes se animen, busquen una organización educativa social a donde se lleven adelante actividades de otra índole y puedan elaborar un proyecto para mejorar siempre, a partir de la intervención inclusiva, la calidad de vida de las personas en las que transitan, digamos, las personas que se encuentran en esos espacios, ¿no? Entonces después hacer una localización, direcciones, es decir, esto de manera más formal. Siempre hay datos de localización en las redes, o mejor dicho, en la web, en Google, en los navegadores. Uno busca la localización, puede como hacer una pequeña, vamos a decir, muy breve y sintética caracterización, ¿verdad? A partir de la localización, qué características, como digo, describir de manera muy sucinta algunos aspectos de la organización o del entorno de la organización o de la escuela con la que van a trabajar. Obviamente que esto va en la carátula, así que sean muy escuetas, muy puntuales, ¿no? Y largando un poco con los distintos apartados acá en el punto 2, la situación problemática tiene como esto que estoy diciendo, la ubicación y caracterización del contexto escolar, lo que acabo de decir, y después tienen que hacer una pequeña descripción sobre la situación problemática, discapacidad o diversidad a la cual pretende contribuir a atenuar su propuesta o el conflicto que ustedes aborden. ¿Está bien? Un párrafo diciendo, bueno, en este caso la situación problemática que se pretende trabajar en esta propuesta tiene que ver con, siguiendo el mismo ejemplo,
La accesibilidad edilicia para la buena movilidad de calidad de los estudiantes que transitan en silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya sabemos que la situación problemática tiene que ver con con este punto que yo no recuerdo bien si se llama accesibilidad eh, o movilidad de las personas con discapacidad, ¿no? Yo tengo materiales, repito, voy a estar ayudándoles en línea, por eso les he compartido el correo en el WhatsApp. Después, una vez seleccionado y descrito, caracterizada la problemática, que yo, digamos, selecciono, elijo, que escucho en la escuela que es realmente preocupante, el tema de las integraciones, las desigualdades sociales, no sé, un ropero escolar. Estoy pensando en la merienda, en distintos tipos, digamos, de situaciones, de propuestas que vayan o se interesen en atenuar las problemáticas de los ejes que hemos trabajado. Seleccionando o ya habiendo, mejor dicho, tomado una decisión, debemos hacer una fundamentación teórica, es decir, siguiendo el ejemplo de la accesibilidad y de la movilidad para el tránsito de igualdad, digamos, en las personas con problemas de traslado, de transporte, de movilidad, tenemos que tomar entonces teóricamente el concepto de la accesibilidad edilicia, tenemos que tomar entonces el concepto de movilidad, tenemos que tomar entonces conceptos que estén íntimamente relacionados al problema que yo voy a trabajar, que el equipo, que este dueto va a abordar para la intervención, ¿no? Es decir, pueden fundamentar teóricamente desde dónde piensan el proyecto, o sea, es decir, definir un concepto de proyecto, de intervención. Acá vamos a agregarle ahora nomás proyecto de intervención para que quede bien aclarado que es un proyecto de intervención y no de otra índole, ¿no? Está bien. Y ustedes ahí, como para darle sustento conceptual y solidez teórica, definen desde qué autor, desde qué pensador, desde qué lugar van a tomar la problemática. Es decir, van a definir el trastorno del espectro autista de este autor, o van a pensar de pronto, no sé, la desigualdad de este a otro autor, o van a definir la inteligencia artificial de este autor. Digo, que puedan fundamentar con teoría el tema, eje problemático que van a abordar y también específicamente dentro de estos grandes ejes que hemos dictado, o mejor dicho que hemos propuesto, para ser claro, algún otro subtema o problemática, conflicto con el cual van a desempeñar el proyecto de intervención. Si yo elijo la diversidad y la discapacidad, está bien, defino qué es discapacidad, cómo se entiende la diversidad para mí dentro del marco de este proyecto de intervención y a la vez cuál es el problema o mejor dicho la definición de accesibilidad y de movilidad para el traslado de personas con dificultades, ¿no? Como para ser claro, es decir, en criollo, chicas, busco autores que hablen de los conceptos teóricos y referidos a las problemáticas que yo voy a trabajar dentro del proyecto de intervención, ¿no? Entonces, la justificación, como punto 4, hacen una breve descripción del proyecto, es decir, de manera general, cuentan o describen, narran, ¿está bien? Explican, si ustedes quieren, comunican punto a punto el proyecto. Bueno, el proyecto que va a llevar adelante en la escuela número 37 Juan Bautista Alberdi a partir de una intervención, de un relevamiento, entrevista con algunas directoras, autoridades. Nos mencionaron que los problemas actualmente están siendo fuertemente preocupantes desde el punto de vista de las integraciones escolares,
porque hay muchos chicos con trastorno del espectro autista, hay algunos otros chicos que tienen otros problemas de aprendizaje. Entonces, pensando en ese sentido y tomando el concepto de trastorno del espectro autista de este autor, pensamos realizar propuestas de actividades, distintas líneas de acción y pensando en llevar adelante propuestas de mejora o espacios de formación y capacitación para brindar herramientas a los docentes que tengan que llevar adelante actividades educativas con estudiantes que incluyan estas problemáticas o que se ven. Digo, una descripción general del proyecto. Pueden parafrasear un poco, digo, la fundamentación teórica, retomar el autor, pueden de alguna manera volver a mencionar el espacio donde se va a llevar adelante, la situación problemática, pero de manera sintética, de manera resumida, no de manera muy amplia, sino a punto de que qué van a hacer, por qué lo van a hacer, a partir de qué van a producir el proyecto, cómo lo van a llevar adelante y cómo lo pretenden o lo piensan poner en valor, por decir rápidamente, ¿no? Las 4 preguntas mágicas de qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. O de las 5, si ustedes quieren. ¿Está bien? Es decir, describir el proyecto, si ustedes quieren, se los voy a agregar acá. Es decir, qué se va a hacer. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué lo van a realizar? ¿No? ¿Cómo se va a proceder? Por decir rápidamente. Bien. ¿Cuándo? Bien. Y pensando de manera ya final, digamos, en este sentido, respecto a cómo piensan poner en valor lo realizado, es decir, cómo, si ustedes quieren, cómo piensan evaluar, cómo piensan valorar, cómo piensan hacer un balance, ¿no? Rápidamente mencionan en la descripción del proyecto con estos apoyos, ¿no? Describiendo o narrando qué se va a hacer, por qué lo van a hacer, cómo se va a proceder, a partir de qué lo van a hacer, puede ser, o mejor dicho, desde qué fundamento teórico lo van a desarrollar y cómo se piensa, también cuándo y cómo se piensa poner en valor lo realizado, ¿no? Después, seguido de este mismo apartado, ¿por qué la pertinencia de la intervención? Es decir, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante desde el punto de vista educativo abordar estas problemáticas o en este proyecto, mejor dicho, porque ahora ya estamos como pasando en limpio el proyecto, ¿no? Quédense tranquilas que les voy a pasar yo también material de elaboración de proyectos de intervención para que ustedes tengan otras apoyaturas, pero para ya ir pasando al punto 5, la justificación es la descripción del proyecto, de qué se va a hacer, por qué, cómo y cómo piensan valorarlo, también por qué lo van a desarrollar digamos de manera puntual, por qué este proyecto, por qué este tema y no otro. Y siempre acá les voy a poner, se los voy a marcar en negrita, la pertinencia de abordar
la problemática desde una perspectiva interdisciplinar. Esto es importante, chicas. Es decir, si yo, siguiendo el ejemplo del principio, si vamos a decir, elijo pensar en un proyecto de intervención y construir un proyecto de intervención referido a la accesibilidad edilicia, de la movilidad, digamos, igualitaria, es decir, de los traslados y del transporte de personas con dificultades, lo tengo que pensar desde distintas perspectivas disciplinares. Lo tengo que pensar desde la educación especial, lo tengo que pensar desde el punto de vista pedagógico, lo tengo que pensar desde la sociología de la educación, lo tengo que mirar también desde el punto de vista cultural para la concientización, desde el punto de vista político, por el derecho al acceso igualitario, como decía recién, digo, mirar el objeto del proyecto de intervención, el tema objeto del proyecto de intervención, desde distintas disciplinas que me permitan robustecerlo, fortalecerlo y también, por supuesto, justificarlo, ¿no? ¿Se entiende este punto, chicas? Es importante que ustedes puedan decir, bueno, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista, digamos, jurídico o del derecho. ¿Se entiende este punto, chicas? Porque lo importante de pensar este proyecto de intervención desde la perspectiva interdisciplinar, porque les va a dar mucho más solidez, les va a permitir hacer una coherencia entre los distintos apartados y también les va a facilitar una consistencia. Es decir, más que facilitar, les va a otorgar consistencia y coherencia al proyecto entre los distintos elementos y apartados. Y a la vez, porque si yo tengo, y atención con esto, si yo tengo una perspectiva interdisciplinar, puedo hacer desde el punto de vista pedagógico un taller, digamos, para concientizar la importancia de la inclusión de la accesibilidad de los espacios edilicios, por ejemplo, ¿no? Después, desde el punto de vista cultural, la importancia de que todos los edificios, por ejemplo, digo, gubernamentales, públicos, tengan estas rampas, tengan ascensores, tengan, digamos, como ejemplo seguido, digo, que venimos mencionando, distintos espacios inclusivos para la movilidad de las personas con estas problemáticas y conflictos, ¿no? Eh, o desde el punto de vista político, el derecho, y entonces podemos pensar en una jornada de concientización escolar, podemos pensar en actividades lúdicas, en talleres, se puede pensar en hacer un proyecto para elevarlo al ministerio, para que nos haga una rampa, desde el punto de vista de la infraestructura de la política educativa, para asistir a la escuela o al espacio educativo de lo social, ¿no? El espacio de la organización social en el que vayan a llevar adelante el proyecto. ¿Está bien? Entonces, quien tenga una perspectiva interdisciplinar tendrá mucho más fuerza y posibilidades, no solamente de sustentar, de justificar, de fundamentar con mayor solidez la propuesta, sino que también va a tener más facilidad para llevar adelante cuando en el apartado metodológico más hacia adelante decía, de justificación del proyecto, desarrollar distinto tipo de tareas, distinto índole de actividades, diferentes intervenciones que van como, vamos a decir, consolidando la intervención del proyecto. ¿Está bien? Va a poder permitir, fíjense, pasando acá a lo que decíamos recién, eh, el que tenga la perspectiva interdisciplinar va a poder desarrollar dos o tres o más objetivos específicos, ¿no? Más allá que si no yo tengo, bien, el proyecto de esto de pensar la accesibilidad y la movilidad del transporte de las personas,
que sería ese el objetivo general. Acá en los objetivos específicos del proyecto se puede armar un objetivo pensando en una actividad pedagógica, de concientización, una jornada escolar y un proyecto también de petición para el ministerio o para salir a buscar fondos a las distintas organizaciones institucionales y sociales para poder hacer una rampa, por ejemplo, ¿no? O a una barrera de protección. Digo, estoy pensando en voz alta, pero digo, para ser sintético ya en este punto, quien tenga el desarrollo de la perspectiva interdisciplinar en la elaboración de su proyecto, no solo tendrá más sostén teórico, sino que tendrá más posibilidades y más, vamos a decir, variables para poder llevar adelante distintas acciones desde cada una de las disciplinas trabajadas en la justificación de digamos, la problemática que aborda y pretende intervenir en el proyecto. ¿Se entiende esta parte? Fui un poco claro, quieren que se los explique de nuevo, de por qué es importante tener al menos 2 o 3 miradas disciplinares. Pueden ser 5, pueden ser 10, pero digo, siempre conviene pensar una perspectiva interdisciplinar, al menos entre lo social, lo pedagógico, lo cultural, lo político, sobre todo en educación. Chicas, las escucho. ¿Se entiende este punto de por qué hay que justificar en un párrafo la perspectiva interdisciplinar en el proyecto? Chicas, ¿están ahí? Bueno, se han ido. Sí, profe. Bueno, bueno, sigo adelante porque lo voy a subir a la clase. Después, la elaboración de objetivos. ¿Está bien? Primero, siguiendo con el ejemplo que venimos desarrollando de la movilidad y de la accesibilidad, ¿no? Como proyecto de intervención educativa e inclusiva. Pensar de pronto en un objetivo general. El objetivo general tiene al menos 3 o 4 elementos componentes. Primero, el verbo de acción. ¿Está bien? Eso ya lo he explicado esto en alguna otra posibilidad. Lo voy a volver a comentar. En el verbo de acción, ¿qué quiere decir? Si yo voy a tratar de hacer un proyecto de intervención para mejorar el tránsito a las personas con dificultades de traslado, ¿qué puedo hacer? Promover, puedo, de alguna forma, puedo, digamos, generar, puedo producir, puedo construir, puedo compartir, digo, primero el verbo de acción, ¿no? Es importante como uno de los elementos, digo, eh, fundamentales de la elaboración del objetivo general. Primero, verbo de acción. Uno voy a poner. El verbo de acción. Puede ser un verbo de acción cognitiva, pero en realidad aquí va a ser un verbo de acción práctica. Si te pregunto, ¿estás ahí, Romina? Bueno, sigo adelante igual. Es un verbo de acción práctica, ¿por qué? Porque es un proyecto de intervención. Tiene que haber, vamos a decir, hechos concretos de intervención de índole de aplicación. Bien, entonces en ese sentido, el primer componente es el verbo de acción. El segundo componente es el concepto teórico. En este caso va a ser, está bien, la movilidad de las personas con digamos, dificultad de traslado o la accesibilidad edilicia. Entonces, es decir, promover la igualdad en el traslado y la movilidad de personas con dificultades motoras en
y acá va el tercer elemento, los sujetos a los que va dirigido. Los sujetos a los que va dirigido el proyecto de intervención, es decir, ¿dónde? En la escuela número 37 Juan Bautista Alberdi, o puede ser en ADAT, o puede ser, digamos, referido al primer ciclo de la escuela número 82, creo que es Las Heras. Digo, el tercer componente del objetivo general son los sujetos a quienes va dirigido la problemática, o mejor dicho, el proyecto de intervención, ¿no? En el contexto, pongo acá, en el entorno o escuela, ¿no? Para ser más claro, o organización educativa. Bien. Yo sigo explicando porque esto está grabado y bueno, ya queda en el aula y nos puede llegar a servir como, digamos, guía, referencia a la hora de desarrollar y escribir el proyecto más adelante. Y el último elemento del objetivo, ¿está bien?, es el tiempo, espacio en el que se pretende desarrollar el proyecto. Es decir, vamos a pasar en limpio. Promover la igualdad en la accesibilidad edilicia y la movilidad del traslado de personas con dificultades motoras en la escuela número 37 Juan Bautista Alberdi durante el primer semestre del año 2024. Ahí tienen un objetivo para este proyecto de intervención de carácter práctico y de aplicación para que ustedes construyan un ejemplo, ¿no? Voy a ser exigente con la escritura de los objetivos, quiero que lo sepan. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen acá el verbo de acción cognitiva, estos mosquitos, tienen el concepto teórico que puede ser la movilidad, la accesibilidad, etc. Y tienen accesibilidad edilicia y tienen los sujetos a los que va dirigido el proyecto como el tiempo-espacio en el que se pretende desarrollar el proyecto. Es importante que todo el proyecto, toda la escritura, los distintos apartados, los distintos elementos tengan concretamente una consistencia teórica, o mejor dicho, una consistencia interna, que haya una articulación entre los distintos componentes, que haya un anudamiento, que haya un correlato, que haya una consistencia interna, que se llama en la escritura, que le dicen, no que se llama sinceramente, se le dice así a los distintos proyectos, propuestas de proyectos, ¿no? Es decir, asegurarse que haya una coherencia, una cohesión, una transparencia en todo sentido, digo, en cada uno de los apartados o componentes, elementos del proyecto, ¿no? En este sentido, para ser ya más concretos, pueden definir también distintos objetivos específicos, que estos van a estar relacionados a las distintas aristas, acciones o tareas que se piensen llevar adelante en la intervención, ¿no? Es decir, concretamente, si yo voy a hacer un proyecto de intervención referido a la accesibilidad edilicia, a la movilidad igualitaria de estudiantes en escuelas para poder mejorar el traslado y así
incluir, o mejor dicho, facilitar el tránsito en la escuela en concreto, puedo llegar a realizar un objetivo específico que lleve referido a una jornada de concientización escolar, por ejemplo. Después, como les decía recién, puedo elaborar concientización escolar. Puedo llevar adelante un taller de formación y capacitación para los y las docentes. Bien. Taller de formación y capacitación para los y las docentes del espacio educativo, para que puedan comprender la importancia, ¿no?, de por qué es necesario tener acondicionado el edificio para el traslado de las personas con dificultades de movilidad. Y por último puedo hacer, esto lo digo a modo de ejemplo, hacer una petición o una nota, una carta, un pedido de, vamos a decir, donaciones o solicitudes a infraestructura para elaborar una rampa, por ejemplo, ¿no? Para construir una rampa en el espacio en el que estoy desarrollando el proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, y en este mismo sentido, digo, de los objetivos, acá, en las estrategias y actividades, voy mencionando las líneas de acción. Primero la jornada de concientización, el taller de formación, la solicitud de infraestructura para construir una rampa, conseguir los fondos, el financiamiento en general, ¿no? Y bueno, entonces, en este sentido voy viendo cuáles son las mejores estrategias, voy escribiendo una estrategia y voy desarrollando de manera cronogramática, si ustedes quieren, las distintas actividades, ¿no? Bien, esperen un segundo que me están tocando la puerta, ya vuelvo. Bueno, acá estoy. Sigo adelante. Dicho esto, voy como mencionando, acá les voy a aclarar, mencionar y describir las actividades que se llevan adelante en el marco de los objetivos específicos. Bien. Seguimos entonces. Luego hago como una justificación de los recursos materiales y económicos que necesita este proyecto, y aquí es importante tener en cuenta, no se olviden que yo voy a estar para ayudar, siempre qué herramientas de evaluación de proyectos, qué herramientas de evaluación de proyectos, ¿está bien?, llevo adelante o planifico realizar para valorar el antes, el durante y el después de la intervención realizada, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo que justificar brevemente desde qué perspectiva evaluativa, con qué instrumentos y criterios, ¿no? Vamos a poner acá instrumentos y criterios, llevo adelante, se realiza la valoración de la propuesta, ¿no?
Entonces, ya llegando prácticamente al final de la presentación de este formato de proyecto, para que ustedes tengan con qué comenzar. Recuerdo en concreto, vamos a hacer asesoramiento personalizado todas las semanas a los distintos pares. Por favor les pido que no se relajen, que estén, vamos a decir, activos, que vayan con tiempo construyendo cada uno de estos apartados, que vayan ensayando y entrenando la escritura, el ejercicio de elaboración de proyectos. ¿Está bien? Y luego al final poner la bibliografía y los anexos, obviamente todos los conceptos teóricos, donde yo como productor del proyecto de intervención voy justificando, ¿no? En la bibliografía, puede ser webgrafía, pueden ser distintas herramientas en ese sentido, pero sí en los anexos puedo yo como ir complementando, completando, ¿verdad? Eh, eh, Hay información que me sirve para realizar la intervención, como puede ser el material para la capacitación o la planificación de la jornada de concientización, o puede ser algún anexo referido al derecho al tránsito móvil igualitario de las personas con dificultad de traslado, al traslado. Digo, todo lo que sirva al anexo es bienvenido para, vamos a decirlo de esta manera, para complementar la contundencia, la solidez y sobre todo vamos a decir, la propuesta de intervención en general, ¿no? Para darle fuerza, para darle sostén, para darle, eh, si ustedes quieren, solidez, decía, ¿no? En ese sentido, acá están desarrolladas las pautas y requisitos, como la extensión del proyecto se debe realizar en una extensión mínima de 8 páginas o de 7 páginas. Vamos a colocar aquí, vamos a cambiar porque 5 es un poco, vamos a decir, casi nada. Si contamos la carátula y la bibliografía, le colocamos 7 páginas y una máxima de 9, vamos a poner, ¿no? De 9 páginas. Bueno, vale agregar, sin contar, o esto lo sacamos, se pueden contar la bibliografía, la carátula, etc. Lo dejo para que ustedes tengan una orientación, ¿no? Acá tienen el formato de la letra que van a utilizar, en general el interlineado, el justificado, la redacción, se pide, como yo les he solicitado siempre, que sea tercera persona del singular, ¿no? Es decir, del plural. Hablar de él, hablar de la o de las, de ellos, perdón, que sea siempre en tercera persona, que no se hable ni de yo, ni se pongan ustedes en la escritura de manera, vamos a decir, errónea, y que tampoco hablen de tú, ¿no? Sino que siempre hablen de él o de la o de las y de ellos, ¿no? De ellas. Bien, esa es la escritura verbal más recomendable, ¿no? La condición de aprobación es que cada uno de los equipos, cada uno de los pares, de los equipos pares, vamos a aclarar acá, con su proyecto, deberán realizar una consulta obligatoria para mostrar avances con el equipo docente, ¿no? Bueno, aquí, para ya y finalizar la clase de hoy, no quiero quitarles más tiempo, tienen enlaces para complementar el entendimiento y la comprensión de qué es un proyecto. Acá hay un artículo muy sintético y específico sobre lo que es un proyecto de intervención. ¿Está bien? ¿Qué deben realizar en el punto 2, que es la descripción del proyecto, en la presentación y ubicación del contexto? ¿Qué pedimos que ustedes avancen, que amplíen, que produzcan? Están hechas todas las aclaraciones en función de facilitarles y guiarles de manera significativa
vamos a decir, los avances que puedan realizar. Si tienen alguna pregunta, vienen y la consultan con la guía, digamos, de elaboración del trabajo práctico integrador, como también dijimos, las clases de consulta que tienen para realizar vía Meet o en otro espacio, en otra interfaz digital, puede ser un chat, o si es necesario nos reunimos de manera presencial. Así que ustedes verán que cada uno de los apartados que les pedimos escribir están explicados, están aclarados, bien, la presentación y la ubicación del contexto, cómo describir la situación problemática, ¿no? Acá se hace una síntesis con el ejemplo de la falta de instalaciones adecuadas para personas con movilidad reducida, como es el ejemplo que hemos venido desarrollando. ¿Qué les pedimos hacer en el marco teórico? ¿Cómo deben citar, está bien, a los autores, a las ideas, a los conceptos, categorías que ustedes van a desarrollar en el encuadre, en esa justificación teórica? Como también cómo se desarrollan los objetivos generales y los específicos, que lo acabo de explicar, y acá el ejemplo también de un objetivo para desarrollar en el proyecto, ¿no? Fíjense, incorporar nuevas maneras en que los estudiantes en condiciones educativas domiciliarias y hospitalarias puedan realizar distintos trámites en la página web de la organización educativa. Este es un objetivo derivado de las dificultades, ¿no? de traslado de una persona que no puede moverse hasta las oficinas del ANSES, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque acá les quiero yo como a recordar a ustedes la impronta importante de trabajar con las organizaciones educativas, no solamente con las escuelas de manera concreta. Después, aquí un apartado de qué deben narrar, describir y colocar en la parte de estrategias y actividades, ¿no? ¿Qué es una estrategia? Cómo realizar las actividades y luego finalmente el monitoreo y evaluación que nos permite poner en valor el proyecto de intervención educativa inclusiva, ¿no? Bien, muchas gracias por la escucha. Sé que algunos han tenido problemas de eh, internet, por eso no se encuentran concretamente en el Meet.